Por favor, la palabra en Lucas 11, del 9 al 13. La palabra del Señor dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en un lugar pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Me permite revisar todas las versiones de la Biblia, incluso las que son en inglés, y todas, en la realidad, este versículo en la realidad es casi exactamente igual, ¿sí? Pero lo esencial aquí es que todas nos hablan, que nos dice que el Padre nos dará al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nos da el Espíritu Santo como un regalo. Es una promesa que el Señor tiene, pero es un regalo, y todo lo que viene a través del Espíritu Santo es un regalo para nosotros, ¿sí? En Mateo 7, en cambio, nos dice que nos dará cosas buenas a los que lo pidan, ¿no? El Padre nos dará cosas buenas, ¿sí? Imaginémonos en este momento a un padre que le ha hecho una promesa a un hijo de un regalo, sea de Navidad, sea de cumpleaños. Yo en este momento, la noche de ayer, me acordaba de mi hijo porque yo le había prometido a él regalarle un celular, y claro, mi hijo me pedía un iPhone que vale como $1000, ¿no? Entonces mi hijo tiene apenas 12 años, entonces yo como padre, ¿qué es lo que debo pedir? Es sabiduría para saber qué regalo darle. O sea, obviamente yo tengo que ver, o sea, si mi hijo es responsable, si no se le olvidan las cosas, si tiene la medida del valor de un celular. Ya, y yo entiendo, o sea, y sé y estoy claro que él tiene la necesidad de comunicarse, pero a lo mejor por esa necesidad yo busco darle algo que no corresponde. Yo quisiera ver si es que él tiene la necesidad de comunicarse, o si es que él tiene la necesidad de jugar o de tener un aparato para aparentar o para vanidad nada más, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es pedir sabiduría y saber qué es lo bueno para él, porque a lo mejor por la necesidad de comunicarse le puedo dar un aparato mucho más económico y no un iPhone que incluso pueda correr en riesgo hasta su seguridad por perder ese aparato. Vamos a leer Juan 14, 15 al 21, por favor. En las Biblias, si bien es cierto, bueno, son las personas que hacen las traducciones, son quienes ponen los títulos, aquí nos habla de la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Ya, dice, la palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya. Consolador
Es una palabra traducida, consolador o consejero, viene del griego, ¿no? Igual que del griego que es parakletos. Parakletos en su traducción quiere decir el que camina junto o el que está con, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el Consolador, que es el Espíritu Santo, no es el que camina junto a nosotros, literalmente como la traducción, sino el que está con nosotros, pero está todo el tiempo con nosotros, ¿sí? Entonces, dice, sin duda esta palabra es pasiva y correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar con el otro. La palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función, ser consejero y apoyar al que lo necesita. Este consejero, Paracleto, es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Él es un ser personal y habita en cada creyente. Ahora bien, ¿creen ustedes, volviendo al ejemplo del Padre y el Hijo, en el caso de mi hijo, que le decía, yo sería capaz de darle a mi hijo un celular o un regalo que no sirva, o que no valga, o que no tenga utilidad? Lo que haría yo es romper su corazón, para empezar. Sería infructuoso darle un regalo de esa manera, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿cuánto más? O sea, si tenemos que darle estos regalos a nuestros hijos, y regalos que ¿cuánto más el Señor que nos ama incondicionalmente? Ahora voy a entrar a un tema un poquito que es bastante controversial, que son las lenguas, ¿sí? Ahí es bastante controversial porque hay muchos criterios al respecto, pero yo creo que los criterios tienen que pasar, pero la Biblia es la que nos da la respuesta, ¿sí? La palabra del Señor. Listo. Entonces, las lenguas es un regalo, en la realidad es un regalo que Dios nos da, ¿sí? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vimos al principio, ¿no? Nos dice, o sea, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará buenas dádivas a nosotros? ¿Sí? Y nos da el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo vienen las lenguas, ¿sí? Las lenguas, no solamente las lenguas como tal, y también como un Dios, como un don, ¿ya? En 1 Corintios 2, del 8 al 10, por favor, si nos podemos leer. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Aquí nos habla justamente, la palabra del Señor dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que justamente las lenguas es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Ya, algunos cristianos piensan, incluso pastores, llegan a pensar, no con el afán de juzgar, sino simplemente de llevarnos a verdad, que las lenguas traen desorden, que las lenguas traen, que es egoísta, que es para vanidad, que uno debe, si habla en lenguas, debe ser solamente en secreto. Y nosotros nos empezamos a preocupar de lo malo o de lo que puede ser perjudicial, pero no nos preocupamos que el don de lenguas fue dado por el propio Dios, ¿sí? A través de su Espíritu Santo. Y todas las cosas que nos ha dado Dios es para nuestro bien y para darle honra y gloria al Señor, ¿sí? Entonces, a veces nosotros con todo esto empezamos a creer las mentiras del enemigo, que él nos dice estas cosas. Y nosotros incluso en nuestra mente, a veces por temor o porque nos da vergüenza, oso, como dice la gente, empezamos a crear barreras. Veamos que las barreras, las ciudades antes eran amuralladas para que el enemigo no entre, ¿sí? Creo que más de uno ha visto la película de Troya y vemos que Troya se salva en un principio por las murallas que tiene, pero también las murallas han servido para llevar cautivas a las personas al interior, ¿sí? Entonces, a veces nosotros mismos, o a veces las mentiras que el enemigo nos mete en la cabeza a través de otras personas, hace que nosotros creemos unas murallas, ¿sí? Y nosotros estamos encerradas y no podemos salir de ahí. Pero sabemos que Jesús, aparte de ser restaurador, porque Él vino a restaurar la relación que estaba rota a través del pecado,
con el Padre. Él vino a restaurar, aparte de ser restaurador, también es libertador, porque Él vino a liberarnos de las cadenas de la esclavitud. Entonces nosotros creamos esas barreras y empezamos a vivir en oscuridad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé luz en medio de esa oscuridad y que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo a romper esas barreras que nos limitan, que nos coartan y que nos encierran y que no nos dejan caminar ni nos dejan crecer. Nosotros somos como una cometa que necesita volar, y para volar necesitamos ser libres, tener cuerda para volar. Si usted le tiene a la cometa en la mano, no vuela. Si le tiene atada, no vuela, necesita cuerda para volar. Y cuánto más a través del Espíritu, a través del Señor, que nosotros podemos cortar esa cuerda y volar libremente a donde Él nos quiera llevar. Entonces tenemos que recordar también, ¿no?, que si bien es cierto, nosotros escuchamos estas cosas o escuchamos estos criterios, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Obviamente sabemos nosotros que es contra huestes, contra principados y potestades. Entonces nosotros debemos orar para que quienes niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan los dones del Espíritu Santo, puedan ver también la luz, ¿sí?, en medio de su oscuridad, en la oscuridad que se halla. Ya. Nosotros cuando salimos de la iglesia, normalmente salimos en comunión, salimos en paz, salimos en armonía entre hermanos, con los propios. ¿Cuánto más si nosotros podemos hablar en lenguas? Porque esa es la manera de comunicarnos directamente con el Señor. Yo hice una comparación un poquito burda, le podría decir, pero Batman, si ustedes veían Batman y Robin, el antiguo, él tenía un teléfono rojo, de esos teléfonos, no tenía ni botones siquiera, solamente podía comunicarse el comisionado con él. Entonces hago esta comparación media absurda, pero para que me entiendan, que ahí no interviene nadie más, ¿sí? En nuestra comunión con el Señor a través del hablar en lenguas, es directamente de nosotros con el Señor, pese a que la Biblia nos habla de que por imposición de manos han recibido el bautismo en espíritu, ¿sí? Pero no interviene nadie más porque es un momento de intimidad de nosotros con el Señor, ¿sí? Entonces, nos dice, Primera de Corintios 14:2 nos dice que el que habla en lenguas no habla para el hombre, sino habla sino habla con Dios mismo. Esa es la manera, esa es la vía directa, el hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, el deseo de Dios es que todos hablemos en lenguas. Por eso Pablo habla en Primera de Corintios 14:5 respecto a eso. Él dice justamente que el deseo de él es que todos hablemos en lenguas, ¿sí? Ya. Entonces sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Y por fe entendemos que eso es un don el hablar en lenguas, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo pasa esto de al hablar en lenguas? ¿Sí? Porque muchos a veces nos preguntamos. Yo también alguna vez me pregunté, porque yo cuando le conocí al Señor, yo, si bien es cierto, le había escuchado al pastor hablando en lenguas, a los hermanos no, pero yo escuchaba que sí hablaban en lenguas. Yo, doy las gracias que mi anhelo, no era el hablar en lenguas. Yo no tenía ese anhelo desenfrenado por hablar en lenguas. Yo tenía un amor por buscar del Señor. Sí, yo tenía un amor, por buscar. Yo, de hecho, claro que en medio de mi inmadurez espiritual, era un niño recién, yo buscaba del Señor. Me iba como a 5 iglesias, como les contaba, no recuerdo a quién les conté, si era en la iglesia en el hogar. Les contaba que yo me iba a varias iglesias, terminaba el culto en la una, me iba a terminar en la otra, después en la noche me iba a otra, me iba a reuniones de jóvenes. Entonces yo pasaba porque tenía un hambre del Señor. ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué no anhelar las lenguas? Porque lo que tenemos que anhelar es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Es buscar el reino de Dios. Y el resto viene por añadidura, ¿sí? Porque a veces nosotros, como el pastor que vino hace como 3 domingos, el pastor de Colombia, que se me pasa el nombre este momento, él nos decía, no vayamos detrás de los dones, cuidado, ir detrás de los dones. Vayamos tras del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Quiero hacer un corto. Dani, te doy la bienvenida, ¿no? Es un hermano que entrena con nosotros, que es la primera vez que viene a la iglesia. Dani, Dios te bendiga. Entonces, nosotros, ¿cuándo recibimos y cuándo sucede? ¿Cuándo hablamos en lenguas? Nosotros hablamos en lenguas luego de haber sido bautizados por el Espíritu Santo.
Ya. Nosotros, hay estudiosos de la Biblia que hablan de varios tipos de bautismos. Nosotros sabemos que existe el bautismo en aguas y el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en aguas es, como su palabra lo dice, es bautizo, es la traducción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es el bautizo? El significado es sumergir, ¿sí? Por eso Juan bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué? Porque era abundante agua. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se podía sumergir completamente el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso facilitaba una inmersión total. Ese es el bautismo. El bautismo en espíritu, y hago un poquito de hincapié, muchas veces nosotros equivocadamente pensamos que es para salvación. El bautismo solamente es un testimonio público de haber nosotros reconocido al Señor, a Cristo Jesús, como nuestro Señor, único Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahí tenemos el bautismo en Espíritu Santo. Entonces, al hablar de bautismo y al hablar de baptizo, que es la palabra griega, también estamos hablando de una inmersión, pero aquí no estamos hablando de una inmersión en aguas, ¿sí? Sino estamos hablando de una inmersión en el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el bautismo en Espíritu Santo, una inmersión total en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí quiero hacer también otra pequeña pausa, que es parte de lo que vemos, es que nosotros para tener el Espíritu Santo, para buscar, como la pastora decía, el momento de la oración, si no estamos en santidad, no vamos a poderle ver a Dios, ¿sí? Entonces vino a mi memoria la noche de ayer. Alguien me hizo una pregunta en la iglesia hogar. Me decía que si es necesario estar en santidad para recibir al Espíritu Santo. No porque la persona pensaba que no, sino porque había escuchado que alguien le había dicho que no se necesita estar en santidad para recibir el Espíritu Santo. Entonces esto generó una cierta incertidumbre, y por eso la pregunta, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona le había dicho que había sido bautizado en el Espíritu Santo, pero no se encontraba en santidad. Entonces nosotros vamos a la lectura de Juan 15, 21 y vemos el versículo 15, 16, 21, 23 y 24, que nos habla que si no tenemos santidad, no podemos ver a Dios. Los que aman mis mandamientos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él dará otro. Estamos hablando de una conjunción elí, que nos incluye, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. El versículo 15 y 16. El versículo 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 nos dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y el 24 nos dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino que el Padre me envió. Como podemos ver en un pasaje de la Biblia, encontramos varias veces que es necesario guardar los mandamientos, y guardar los mandamientos quiere decir vivir en santidad, ¿sí? Entonces, seguimos. Nosotros, el momento del bautismo, del bautismo en el Espíritu Santo, tenemos una experiencia íntima con Dios, una experiencia interna íntima, que es lo que les decía, pero el hablar en lenguas se vuelve externo, porque nosotros podemos hablar en lenguas, ¿sí? Ya, entonces, el hablar en lenguas nos permite tener esa línea directa con Dios, una verdadera comunión con el Señor, ¿sí? Y la comunión con el Señor viene a través del Espíritu Santo. Cuando nos dan la bendición sacerdotal todos los días domingos y los miércoles, ¿qué nos dice el pastor? ¿Qué dice la palabra? Porque el pastor lo que hace es leer lo que dice la palabra. Dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es sinónimo de comunión. Entonces el que nosotros hablemos en lenguas y tengamos una comunicación directa con el Señor es justamente eso, hecho realidad, esa comunión con Él. Y esa comunión nos lleva a una intimidad, o sea, no les puedo decir una intimidad muy íntima, es una intimidad pero bien fuerte,
¿Sí? Y esa intimidad es la que nos permite a nosotros decirle al Señor, Abba Padre, que quiere decir Padre querido, Padre amado, o Papito, como nosotros decimos. ¿Y cuándo hablamos de Papito? Ya en la intimidad de nuestro hogar. Mi hijo me dice a mí Papito, o yo le digo a él incluso. ¿Sí? Así es la relación, una relación íntima que nos permite hablar con el Señor y también escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. ¿Sí? Acordémonos de Moisés. Moisés hablaba con el Señor cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley. Él hablaba con el Señor, él recibía, pero también hablaba con el Señor. Es una comunicación de doble vía. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos procurar hablar en lenguas. ¿Sí? Orar en lenguas. Hablar en lenguas para tener esa comunión íntima con el Señor. No satanizar las lenguas. A veces nosotros tenemos errado el concepto. ¿Saben por qué pasa eso? Porque está nuestro ego por delante. Está nuestro yo por delante. Y ese yo es el que nos hace decir que a lo mejor como nosotros no tenemos la experiencia y otra persona tiene la experiencia, como la otra tiene y yo no tengo, eso no vale. Y ponemos una barrera y volvemos a las murallas que nosotros creemos. Entonces yo estoy seguro que las personas que hablan y que incluso llegan a predicar en contra de los dones del Espíritu Santo son personas que no han llegado a tener esa comunión tan íntima con el Señor, que no les ha permitido ser partícipes de ese regalo que el Señor da. ¿Sí? Al finalizar, ya para finalizar esto, quisiera contarles una visión que yo tuve hace más de un año, que creo que dentro del orden que nosotros debemos tener dentro de la congregación, es parte del orden que Dios nos da. Yo les comenté a los pastores de esta visión, ¿no? Esta visión era aquí en la iglesia, justamente la iglesia estaba retirada de sillas, todas las sillas estaban ahí apiladas, yo estaba en el lugar donde está el pastor, yo estaba orando en lenguas, y había una alfombra roja aquí, y el pastor estaba danzando, sin zapatos, y estaba danzando alrededor del templo. Venía en estos días, fue estos días que tuve la revelación respecto a eso, porque claro, yo había hablado con los pastores y había hablado con un pastor que vino de Estados Unidos, de la iglesia donde se congrega mi esposa, y él me dijo, claro, o sea, de acuerdo a esa visión, o sea, ese es el lugar, porque claro, que ellos querían que yo vaya a una iglesia hija de la iglesia de Estados Unidos donde va mi esposa, que es aquí en la mitad del mundo. Entonces, yo le conté esta visión y él me dijo, o sea, por revelación y por espíritu me dijo, sin lugar a dudas, es el lugar donde tú debes estar. Pero el Señor me dio revelación aparte de esto en estos días, y me hacía ver cuando David danzaba. Ese que yo he escuchado varias veces esa canción, incluso que habla, ¿no? Así como David danzaba. Y de hecho entrenamos con esa casi, de las 100 veces que hemos entrenado, siquiera unas 70 entrenamos con esa canción. El Señor me reveló estos días, y por eso les pongo a consideración esta visión. David danzaba delante de Jehová. ¿Sí? El pueblo se regocijaba. David danzaba. David danzaba, ¿por qué? Por tener el gozo de que el arca del pacto ya estaba en la casa de Obed-Edom, en la ciudad de David. Él se regocijaba. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros ya no necesitamos un arca del pacto. ¿Por qué no necesitamos? Porque ya no necesitamos un sacerdote, un sumo sacerdote que entre una vez al año justamente para la expiación de los pecados tanto de él como los del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente primeramente Jesús ya vino a morir por nosotros. Él a través de su sangre ya nos limpió de pecados. Sí. Y más aún, también resucitó venciéndole a la muerte. ¿Sí? Nos dio vida eterna. Y ahora nosotros, y nos dio la promesa, y cumplió la promesa de que vendría el Consolador, que es el Espíritu Santo, a morar en nosotros. Nosotros somos ya el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos de ese lugar. Pero sí tenemos simbólicamente el lugar santo y el lugar santísimo, que es este lugar. Aparte de que es nuestro cuerpo, ¿no? Es este lugar. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Moisés él vio la zarza ardiente y se acercó. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Que se saque el calzado y que se acerque, porque justamente va a llegar a ese lugar. Ese era el lugar santísimo. Entonces, todo esto venía por revelación a mí, porque aparte de eso yo tuve una visión anterior
respecto yo no veía el rostro del pastor, pero esta vez sí, y él estaba descalzo también. ¿Sí? Entonces, ese es el sinónimo de que estamos en el lugar santísimo. Ahora, el pastor danzaba, y danzaba en este lugar. Y en este lugar es donde se va a realizar el culto de Espíritu Santo, unción y poder el día viernes. ¿Sí? Este lugar donde nosotros sabemos por fe que va a haber un derramamiento increíble del Espíritu Santo y todos vamos a tener ese encuentro sobrenatural que tanto anhelamos en nuestro corazón. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.